Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Ezequiel capítulo 44, la puerta cerrada. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos, porque eres un Dios bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos en este momento que nos acompañes en el estudio de este capítulo de Ezequiel, que podamos aprender y podamos aplicar estas lecciones a nuestras necesidades espirituales. Gracias, Señor, por escucharnos, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Ezequiel 44 es la continuación temática de la última visión del profeta sobre la reconstrucción del templo. Una vez descrito el templo y su altar, y después de afirmar el regreso de la gloria de Dios al templo, Ezequiel aborda la cuestión del culto en la nueva casa de Dios. Solo los sacerdotes propiamente dichos, tales, podrían acercarse al altar de Jehová. Los levitas quedarán reducidos a un pueblo secundario en el servicio del templo, y los extranjeros no deben entrar en el recinto sagrado. La primera parte de este capítulo son los versículos 1 al 3. El uso de la puerta oriental. Leamos los versículos 1 y 2. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová: esta puerta estará cerrada, no se abrirá y no entrará nadie por ella, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella, estará por tanto cerrada. El profeta es transportado a la puerta oriental del templo, el lugar por donde había entrado la gloria de Dios, y estaba cerrada, y entonces nadie podía entrar por ella, pues estaba santificada por haber entrado por ella Jehová. El énfasis al decir que estaba cerrada insinúa al profeta que Jehová no volverá a abandonar el templo como lo había hecho antes. También indica que esta puerta no será usada como entrada común del pueblo. Miremos el versículo 3. En cuanto al gobernante, por ser el gobernante, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. El gobernante sería el príncipe del futuro reino. Este pasaje, por supuesto, no se aplica al Mesías, porque este gobernante vendría a ofrecer sacrificios por su pecado, tendría hijos y adoraría a Dios ofreciendo sacrificios. Por eso se dice que comería pan. Sin duda se refería aquí a los alimentos que estaban relacionados con los sacrificios y que se comían con ciertas ofrendas. La segunda parte son los versículos 4 al 9. Describe a las personas admitidas en el santuario. Miremos el versículo 4. Me llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa y miré, y aquí que la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, y me postré sobre mi rostro. El profeta es llevado a la puerta interior que da hacia el norte, y cuando llega allí se da cuenta que la gloria de Dios llena completamente el templo, y conmovido por este hecho se postra reverentemente ante el Señor para adorarle. Versículos 5 al 7. Me dijo Jehová: hijo de hombre, pon atención, observa con cuidado y escucha atentamente todo lo que hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes. Pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario, y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel: así ha dicho Jehová, el Señor: basta ya de todas vuestras abominaciones, casa de Israel. Basta ya de traer extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grasa y la sangre,
y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Debemos entender este pasaje no como una exclusión de personas para la salvación. En el pasado se permitía a los extranjeros que habitaban en Israel participar de la Pascua y de otras ceremonias, incluso se circuncidaban y además podían ofrecer sacrificios al Señor. Recuerden que el plan de salvación debía extenderse a todos los habitantes de la tierra. Lo importante era que el verdadero adorador viniera con la verdadera circuncisión, que es la del corazón. Esto es lo que evitaría la profanación del santuario. Y por eso el Señor quería que estas personas que eran extranjeras no vinieran al santuario con todas sus costumbres e incitando al pueblo a la idolatría. El lugar debía ser exclusivo únicamente para los verdaderos adoradores. Sigamos con el versículo 8. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. En vez de haberse ocupado del templo como se lo habían ordenado, los levitas habían empleado a extranjeros como siervos y les habían permitido que entraran en el atrio del templo sin tomar en cuenta si eran verdaderos adoradores de Dios o no. Estos deben rectificar. En la inauguración de este nuevo templo no debe ocurrir. Versículo 9. Así ha dicho Jehová el Señor: ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón, incircunciso de carne, entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. En el nuevo templo no se debe permitir que las personas que no estén identificadas con el pueblo de Dios, que no sean adoradores de corazón, no deben entrar al templo, mucho menos los extranjeros que no se santificaron. Este tipo de exclusión fue lo que hizo a los israelitas convertirse en una nación que excluía a los extranjeros. Llevaron el asunto a tal extremo que creían que ellos serían los únicos que se iban a salvar o merecían la bendición de Dios. Este no era el plan de Dios. Todos pueden adorarlo, pero la adoración debe ser un acto de sumisión a la autoridad divina. Sigamos estudiando este capítulo 44 de Ezequiel. En los versículos 10 al 14 se establece el oficio de los levitas. Leamos los versículos 10 al 12. Los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán para el pueblo el holocausto y la víctima, y estarán ante él para servicio, por cuanto los sirvieron delante de sus ídolos, y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por eso he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. Debemos recordar que los levitas eran la tribu apartada por Dios para el servicio del templo. De esta tribu era la descendencia de Aarón, que los sacerdotes y el primogénito era el sumo sacerdote. Pero debido a que esta tribu no cumplió fielmente su tarea de guiar al pueblo a la adoración al Dios eterno, sino que se entregaron a la idolatría, se desviaron y llevaron al pueblo a la apostasía, entonces habrían de perder el excelso privilegio de ministrar constantemente ante el altar. Versículos 13 y 14. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su ignominia y las abominaciones que hicieron. Los pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa, para que todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Dios hace una distinción clara. Los levitas que están en el linaje de aquellos que fueron infieles antes del juicio que vino sobre Israel, pueden ministrar en los servicios del templo, pueden estar en la portería, limpiar, estar en la puerta del templo, ayudar en el sacrificio de los animales que traían los creyentes, pero no pueden ofrecer ofrendas, ni entrar al lugar santo, ni oficiar como sacerdotes. La última sección de este capítulo son los versículos 15 al 31 y describen las funciones y las leyes de los sacerdotes que oficiaban en el nuevo templo. Miremos los versículos 15 y 16. Pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí,
ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grasa y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos estarán en mi santuario, se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Sadoc fue nombrado sacerdote por Salomón en sustitución de Abiatar. Solo sus descendientes tendrían la categoría de sacerdotes en el nuevo templo. Se destaca su fidelidad al Señor en medio de la apostasía general. En los versículos 17 al 19 leemos: Cuando entren por las puertas del atrio interior se vestirán con vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y llevarán calzoncillos de lino sobre sus caderas. No se ceñirán nada que los haga sudar. Cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron, las dejarán en las cámaras del santuario y se pondrán otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Aquí se describe que cuando ellos estaban oficiando como sacerdotes, se pondrán las vestiduras especiales para presentarse delante del Señor. Tendrán que utilizar en sus funciones vestiduras de lino, símbolo de pureza interna, siguiendo la prescripción mosaica. Las ropas de lana, ordinariamente usadas por el calor, favorecían el sudor y con ello las impurezas rituales. Los sacerdotes, pues, cuando actúan como ministros en las puertas del atrio interior, donde estaba el altar de los holocaustos, deben mantener la máxima pureza ritual. Deben ir cubiertos con una tiara o turbante de lino y también llevar calzones de la misma tela. Pero cuando su oficio termine y tengan que salir, ellos no podrán usar el mismo vestido, deberán cambiarse y colocarse vestidos comunes. Los vestidos sacerdotales nunca deben salir del recinto sagrado. Y se especifica cómo debe ser el comportamiento de estos sacerdotes, versículos 20 al 22. No se raparán la cabeza ni se dejarán crecer el cabello, solamente lo recortarán. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior, ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará una virgen del linaje de la casa de Israel o una viuda que sea viuda de un sacerdote. Los paganos egipcios tenían por costumbre raparse la cabeza. Quizás esta es una de las razones por las cuales se les prohibió a los sacerdotes que lo hicieran. Tampoco debían dejarse crecer el cabello como los bárbaros, sino que debían cortárselo y mantenerlo en orden. No debían exponerse al consumo de bebidas alcohólicas. Su mente debe estar dispuesta para el servicio santo. Y aparece una orden especial. No debían casarse con una viuda, es decir, debían distinguirse de las costumbres comunes del pueblo. Era un grupo especial. Las principales funciones del sacerdote las podemos leer en los versículos 23 y 24. Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y lo enseñarán a discernir entre lo puro y lo impuro. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar, y conforme a mi juicio juzgarán. Mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis sábados. Los sacerdotes habían de ser los maestros del pueblo a fin de que el pueblo pudiera conocer la verdad y ser guardado de la apostasía. La instrucción es esencial para el desarrollo espiritual. No puede haber verdadero crecimiento a menos que haya continuo progreso en el conocimiento. Esta es una lección para todos nosotros. Cada día debería aumentar nuestro conocimiento de la palabra de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Un cambio de corazón siempre va acompañado por una clara convicción del deber cristiano. Además, el sacerdocio se le restablece su oficio como juez. Ellos debían ayudar a corregir lo que está mal. Versículo 25. No se acercarán a un hombre muerto para no contaminarse, aunque por padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana que no haya tenido marido, sí podrán contaminarse. Estas son disposiciones que el Señor había especificado en el sacerdocio levítico. Un sacerdote no debía contaminarse, ya que debía estar dispuesto para el oficiar en el momento en que se le indicase. Estar contaminado le impedía por 7 días o más
no entrar en el santuario. Versículos 28 y 29. Habrá para ellos heredad, yo seré su heredad. No les daréis propiedad en Israel, yo soy su propiedad. De la ofrenda, la expiación, el sacrificio por el pecado comerán. Toda cosa consagrada en Israel será de ellos. El sacerdocio era un oficio que requería total dedicación. Para su sostenimiento no se les adjudicaba ninguna parcela de tierra para que la cultive, pues su posición particular era Jehová. Debía vivir de las ofrendas y sacrificios por el delito y el pecado. Todo lo que sea consagrado al Señor será para el sostén del sacerdocio. Y termina este capítulo 44 de Ezequiel con los versículos 30 y 31. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todo cuanto amaséis, para que repose la bendición en vuestras casas. Ninguna cosa mortecina o desgarrada, ya sea de aves o de bestias, comerán los sacerdotes. Para su sostenimiento también les pertenecerá lo que se declare anatema, jerem, o en otras palabras, consagrado a Dios. También les estaban reservadas las primicias de los frutos de todo género, trigo, cebada, uvas, higos, aceitunas, granadas y miel, que eran productos propios de Palestina. No se determinaba la cantidad, pero prácticamente solía ser la de una quintaava parte de todos los ingresos agrícolas. Pero también describe aquellas cosas que debía evitar comer para no ser contaminados. Alimentos que debía consumir debían ser limpios. Apreciado amigo y hermano, actualmente no existe un templo donde debamos peregrinar para encontrarnos con Dios. No debemos ir a un lugar santo, en un lugar remoto, para tener una conversación con Dios. Hoy Dios está en todo lugar donde están sus hijos. Cuando oramos a Dios, entramos en audiencia con el Todopoderoso. Entonces hoy te invito a que busques al Señor de corazón, para que le entregues tu vida a Él, y entonces el Señor te limpiará de todo pecado, restaurará tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde, y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.